Les voy a pedir por favor que abran su Biblia en 2 capítulo 5, versos del 20 al 21. 2 5, versículo 20 al versículo 21. Y el día de hoy vamos a continuar con el tema número 7 ya de nuestro curso, las 9 marcas de una iglesia sana. Vamos a leer 2 Corintios 5, versos del 20 al 21. Fíjense, dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, fíjate, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. ¿Cuál es? Reconciliaos con Dios. Verso 21, fíjate: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bien, vamos a hablar en esta mañana sobre este versículo y vamos a ver el tema número 7 de nuestro curso, las 9 marcas de una iglesia sana, con la segunda marca, la evangelización. El tema de esta mañana lleva por título Hablando como embajadores de Cristo. Hablando como embajadores de Cristo. Fíjense, para mí en lo personal, hermanos, no hay mejor instrucción para cómo hablar acerca de Cristo Jesús que la ilustración de un embajador que Pablo usa. Fíjate, Pablo empieza diciendo, dice: así que somos, usted, yo, los hermanos en su tiempo cuando recibieron esta carta en Corinto, dice: somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Fíjate, esa palabra que dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fíjate, el embajador está hablando por alguien. En este caso el embajador está hablando por Dios. Y fíjate, como si Dios rogase por medio del embajador. ¿Cuál es el ruego? Reconciliaos con Dios. El evangelio en sí, en su forma más pura, podríamos simplificarlo de esa manera: que Dios quiere que el hombre se reconcilie con él. ¿Lo ves? Y fíjate, verso 21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ¿cómo es que el ser humano puede ser reconciliado por Dios? Por medio de esta doctrina, esta doctrina de, prácticamente vamos a decirlo así, espero poderlo, la doctrina de la sustitución. Cristo nos sustituyó a nosotros en la cruz delante del Padre. Fíjate, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Entonces fíjate, Pablo dice: ustedes embajadores deben de hablar en nombre de Cristo, como si Dios rogare por medio de nosotros, reconciliaros con Dios. ¿Cuál es el mensaje? El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Lo ves? Fíjate, Pablo nos insta o nos orilla a recordar y echar mano del poder que hay detrás del mensaje. ¿Cuál es el poder que hay detrás del mensaje del evangelio? Cristo mismo. Pero no nada más es Cristo, la persona de Cristo, sino Cristo muriendo por el pecador. Fíjate, Pablo también nos recuerda de la terrible responsabilidad de ser representantes del reino de Dios. Escucha la palabra que dije: de la terrible responsabilidad de ser representantes del reino de Dios. Fíjate, tú y yo somos embajadores, los embajadores de Cristo. Y una de las funciones primarias de un embajador, fíjate, es
transmitir mensajes. Un embajador va a transmitir mensajes. Y para esto debemos entender bien el mensaje que intentamos transmitir. O sea, un embajador no es como que le llega el papel de su país. No lo entendí, pero así lo voy a decir. No, el embajador debe de comprender el mensaje que va a transmitir. Fíjate, recuerda que los embajadores no tienen la libertad de cambiar el mensaje. No, un embajador simplemente representa al país, valga la redundancia, que representa. Va a hablar por el país que representa, pero no de él mismo, sino de lo que el país mismo le está diciendo que hable. Entonces fíjate, su trabajo simplemente, es entregarlo con precisión. De la misma manera tú y yo no debemos añadir o quitar al mensaje de Cristo. Por ejemplo, aquí en este versículo, cuando Pablo dice que somos embajadores, su siguiente frase o su siguiente texto es el evangelio completo. Cristo, que no conoció pecado, se hizo pecado, o el Padre lo hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser justicia de Dios en él, ¿correcto? Entonces, de antemano, este solo versículo descalifica cualquier otro tipo de evangelismo que tú pudieras hacer que no conlleve el que Cristo vino, murió y resucitó. Entonces tú como embajador, siempre que evangelices, debes de llevar al oidor, o en este caso el receptor del evangelio, debes de llevarlo a que reconozca que él es pecador, pero Cristo fue justo. Más bien, Cristo es justo, y que Cristo, siendo justo, murió por el pecador, para que el pecador pueda ser hecho justicia de Dios en Cristo. ¿Lo ves? Entonces fíjate, el hecho de que hoy haya gente no nacida de nuevo en las iglesias, navegando con bandera de cristianos, hace evidente que los embajadores han quitado o han añadido al mensaje que transmitieron, porque no los llevaron a ver la doctrina de la sustitución, la doctrina de la justificación de nosotros en Cristo. ¿Lo ves? Fíjate, debemos entregar correctamente el mensaje, hermanos. Debemos de tomarlo y presentarlo tal cual tú y yo lo recibimos. Fíjate, para que los pecadores puedan ser reconciliados con el Dios Santo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que vas a predicar? Ese es el mensaje, escucha. A pesar de nuestro pecado perverso ante la presencia de Dios, es Dios mismo quien prepara un camino de salvación al hacer que todo el pecado recayera sobre los lomos de su Hijo Jesús, recibiendo el justo castigo de Dios en nuestro lugar en la cruz. Ese es el mensaje. Ahora, ese es el mensaje que hemos recibido y debemos entregarlo, escucha, independientemente de la incomodidad que produzca del esfuerzo que requiera y de lo oprobio que se tenga que soportar. Lo voy a repetir, fíjate, el mensaje que hemos recibido y debemos entregarlo independientemente de la incomodidad que produzca, del esfuerzo que nos requiera y de lo oprobio que se tenga que soportar. Porque como embajadores debemos estar dispuestos a pagar un precio, y ese es el precio de ser incluso rechazados, de ser incluso mal mirados. No nada más eso, Martín Lutero decía lo siguiente: cuando tú prediques, predica de tal manera que la gente termine odiando su pecado, dice. Pero si no llegan a odiar su pecado, por lo menos que te lleguen a odiar a ti. Entonces fíjate cómo debe de ser la predicación del evangelio. Muchos dicen, es que no le digas tan así, porque o no los hostigues, o no le digas las cosas tan crudas. ¿De qué manera entonces podemos decir? ¿De qué manera?
Un embajador no maquilla las cosas para que sean más digeribles, ¿no? Lo dice tal cual. Entonces, fíjate, en este punto vamos a sacar 3 puntos sobre la labor de un embajador. En este caso, un embajador de Cristo. En este caso, tú y yo. Fíjate, número 1. Más bien, antes de que te dé el punto número 1. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tú y yo como cristianos vamos a proclamar? Si el mensaje del Evangelio habla que Dios entregó a su Hijo a morir en la cruz. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje de reconciliados con Dios. Los seres humanos deben de ser reconciliados con Dios ¿por medio de quién? De Cristo. Ok, fíjate, punto número 1. Los embajadores deben de ser valientes, pero también claros. Los embajadores deben de ser valientes, pero también claros. Ahora, fíjate, si alguno de nosotros fuera a la cárcel, imagínate que tú vas a la cárcel por evangelizar. Estoy seguro que nuestra oración no sería otra más que esta: Señor, sácame de aquí. Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿No? La primera vez que salimos a evangelizar nosotros, estábamos ya terminando de evangelizar y que se paran unas patrullas enfrente de nosotros, 2 patrullas. Lo estaban haciendo para intimidarnos y se bajan y se nos quedan viendo. Yo no creí que nos fueran a detener, pero en el caso que nos fueran a detener, ¿cuál sería nuestra oración estando en el fresco bote? Sácame, ¿no? Sácame. Estoy seguro que nuestra oración sería esa: sácame. Oye, mis perros están en la casa sin comer. ¿Quién va a trabajar? Necesito el Señor, sácame. Fíjate, pero la oración de Pablo, que Pablo hacía estando en prisión, era totalmente diferente. Fíjate, vamos a leer Efesios 6, versos del 18 al 20. Va a aparecer en la pantalla para que nos vayamos un poquito más rápido. Fíjense, Efesios 6, del verso 18 al 20. Dice así. Aquí está. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Verso 19, dice: y por mí, Pablo, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Verso 20, fíjate: por el cual soy embajador. ¿En qué? Ahí Pablo estaba encarcelado. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Pablo estaba pidiendo que oraran por él a fin de que su boca se abriera para seguir predicando mientras que se encontraba en la prisión. Y él en la prisión se consideraba como un embajador en cadenas. Fíjate, era totalmente diferente esta oración a la que tú y yo haríamos. Seguramente lo menos que haríamos sería: Señor, ayúdame a hablar aquí adentro de quién eres tú. No, diríamos: Señor, sácame. Pero Pablo no, dice: oren por mí para que yo sea fortalecido y que mi boca se abra para que más personas puedan llegar al conocimiento de quién es Cristo, por el cual yo soy embajador en cadenas. Fíjate, que con denuedo hable tu palabra como debo de hablar. Y fíjate, otra oración que también Pablo hacía en Colosenses. Fíjate lo que dice Colosenses 4, versos del 3 al 4. Colosenses 4, versos del 3 al 4, dice así. Dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también soy preso, para que lo manifieste
como debo de hablar. Ahí Pablo estaba en prisión. Fíjate, recordando, ¿te acuerdas que te platiqué que cuando escribe la carta a Filemón estaba en prisión? También Filemón, también escribe la carta de Efesios y de Colosenses estando preso. Y es por eso que Pablo va a decir que la palabra de Dios no está presa. Entonces, fíjate, ¿qué se requiere de un embajador? Los embajadores deben de ser valientes y claros. Fíjate, checa cómo su oración no era porque vamos a orar para que el Señor me saque y yo pueda predicar, no, sino por valentía, claridad y oportunidad para seguir proclamando el evangelio dentro de la prisión. Los hermanos oraron por él, tan es así, estoy seguro que oraban por él, que por eso hoy tenemos las cartas, porque las cartas salieron de prisión, las cartas fueron entregadas, las cartas volvieron a ser escritas, fueron mandadas a otros lugares, se guardaron, se imprimieron y hoy las tenemos. Fíjense, entonces la oración que un embajador hacía, oren por mí para que yo tenga más fuerza de predicar el evangelio y que yo sea claro en la predicación del evangelio, es necesaria. Entonces, fíjate, estoy seguro que el elemento más necesario, hermanos, para la evangelización en la comunidad cristiana es la valentía. Tenemos el conocimiento, tenemos la Biblia, tenemos las armas, tenemos libertad de expresión, pero nos falta el valor para llevarlo a cabo. No, porque van a decir, bueno, ¿qué van a decir de mí? Me van a mirar feo. ¿Y si pasa alguien que me conoce? ¿No? Fíjate, permíteme platicarte una historia verídica a manera de ejemplo. Te voy a platicar la historia de un hermano con su nombre, un hermano indio, y su nombre es Farshid. Este hermano predicaba, y digo predicaba porque hoy día está preso. Este hermano predicaba y un día se encontró con un hermano, su nombre es Max Stiles, en una conferencia en la República del Congo. Y el hermano Mac le pregunta a Farshid, ¿cómo estás? Y le dice, no, Mac, allá las cosas están muy difíciles. Solamente es cuestión de tiempo para que yo caiga, para que me atrapen, porque están agarrando a muchos hermanos, están agarrando a muchos, los están metiendo a prisión en el mejor de los casos, y a otros los asesinan. Entonces te voy a pedir, Mac, que ores por mí. Y el hermano Mac dice que pensó, dije, va a orar para que, va a decirme que ore para que le permita irse a vivir a Estados Unidos o algún otro país donde haya más libertad de predicar, ¿no? Dice, no, quiero que ores por mí para que el Señor me fortalezca, para que el Señor me permita llegar hasta el último día en el que me atrapen predicando el evangelio. Y este hermano pues se sorprendió, ¿no? Y dice, bueno, vamos a orar. Oró por él, terminó la conferencia y cada quien para su casa. Pasó, pero en la Navidad de ese año, el hermano Mac estaba a punto de partir su cena navideña cuando reciben una llamada. La esposa del hermano Farshid, y le dice, Mac, que te tengo una noticia. ¿Qué pasó? El día de hoy, en la mañana, mientras que Farshid predicaba el evangelio, lo capturaron. No tiene derecho a juicio, simplemente lo metieron a la prisión con la sentencia de 9 años en prisión. 9 años en prisión, sin abogado, sin necesidad, más bien sin el derecho a defenderse, va a estar en prisión. ¿Por qué? Porque cuando lo agarraron predicando traía 6 Biblias. Dice, y él me pidió que te marcara para que oren por él, para que dentro de prisión él pueda predicar. Dice, nosotros nos encontramos, la esposa, fíjense, en Navidad, la esposa de Farshid y sus 2 hijos se encontraban huyendo a otro país para que no los agarraran. Este hermano hasta el día de hoy está en prisión. Su esposa y sus hijos se encuentran en Londres predicando el evangelio. Y el hermano Farshid
Lo último que Max Stiles supo de él es que en prisión se encuentra predicando. Fíjense, si tú pudiéramos decir, ese problema o esa prueba, o para Farship esa oportunidad de predicar estando dentro de prisión, ¿sí predicarías o qué harías? Señor, sácame. Oye, hijo, vende tu carro, vende tu casa, sácame de aquí. ¿O pedirías que oren por ti para que estando dentro prediques el evangelio? Fíjate, hermano, toma valor con la historia de Farship y sé valiente y claro con el evangelio en el contexto tan relajado y tan fácil que tenemos. La Biblia nos llama a recordar a aquellos que han sido valientes y fieles para seguir su ejemplo. Entonces, fíjense, podemos tomar el ejemplo del apóstol Pablo. Podemos tomar el ejemplo más radical todavía de Pedro, que murió con su esposa de cabeza crucificado, o vamos a decirlo así, o apegarnos un poco más a lo que tú y yo pudiéramos estar expuestos. Un ejemplo como Farship, están en prisión por predicar el evangelio. ¿Te das cuenta? Fíjate, entonces se requiere de los embajadores valentía, pero también se requiere claridad. Es necesario que ahí en tu casa, ahí donde tú vas a predicar, seas valiente, porque hay hermanos, hay hermanas que perdieron todo por el evangelio. ¿Cuánto estás dispuesto a perder tú? ¿No? Entonces, fíjense, el primer punto, los embajadores deben ser valientes y claros. Número 2, los embajadores deben entregar el mensaje, fíjate, pero confiar en Cristo para la respuesta. Lo voy a repetir. Los embajadores deben entregar el mensaje, pero confiar en Cristo para la respuesta. Fíjate, hemos olvidado que como embajadores nuestro deber es conocer el mensaje, transmitir el mensaje con el objetivo de persuadir, ¿correcto? Sin ignorar que la respuesta no viene de nosotros. Tú no vas a producir arrepentimiento en el corazón de la gente. Recuerdo que yo te decía en una de las enseñanzas del evangelio, te decía que nuestro amor, a diferencia que del amor de Dios, tú puedes amar a la persona perdida, pero tu amor no va a hacer que se salve, ¿o sí? Tú puedes sufrir con él en sus dolores, pero tu dolor no lo va a aliviar, ¿o sí? No. Tú puedes orar por él en sus enfermedades, pero tu oración no lo va a sanar. De la misma manera, tú puedes entregar el mensaje de la manera más clara, más valiente e incluso estar lleno del Espíritu Santo, pero no cae en tus manos ni en tu responsabilidad que esa persona se convierta. No. Fíjate, no debemos ignorar que la respuesta no viene de nosotros ni del oyente, sino de Cristo y del Espíritu Santo. Fíjate, la conversión no depende de nosotros. Esto le toca solamente a Dios. Fíjate, abre tu Biblia, Romanos 9. Romanos capítulo 9, versos del 14 al 18. Fíjate, dice el apóstol Pablo, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Fíjate, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, fíjate lo que Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Fíjate, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Fíjate, verso 18, porque la Escritura dice a Faraón, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Verso 18,
de manera que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Fíjate, está hablando acerca de la elección de Israel. El apóstol Pablo está diciendo que Dios escogió a Israel, no siendo el pueblo más grande, ni el pueblo más listo, ni el pueblo más fiel. Sin embargo, fíjate, aquí está diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Acaso es Dios por haber escogido a unos y haber despreciado a otros? En ninguna manera. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Ahora, fíjate, en cuanto a la evangelización, nosotros podemos ir con la mejor intención de que la gente se salve, ¿no? Predicarles y desearlo tanto que podemos orar y decirle, Señor, que este hombre, esta mujer vengan a ti en arrepentimiento y fe. Llámale al nuevo nacimiento, produce en él el nuevo nacimiento, pero es terreno de Dios y del Espíritu Santo que esa persona se salve o no. Por eso es que dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y endureceré al que yo quiera endurecer. ¿Lo ves? Fíjate, muchas veces nos afanamos pensando en la respuesta que el oyente dará tras escuchar el evangelio, y desearíamos que el oyente al momento de escuchar doblara sus rodillas y rogara por el perdón de Dios. Sin embargo, esto solo suele interferir en la claridad del mensaje transmitido, porque ya no nos enfocamos en transmitir el mensaje claramente, nos enfocamos en recibir una respuesta inmediata. Y entonces nuestro objetivo ya no es persuadir, nuestro objetivo es ver que la persona se arrepienta, o ver que la persona de alguna manera produzca el efecto que nosotros queremos. Fíjate, nos afanamos, fíjate, nos afanamos más en la respuesta que esperamos obtener que en el mensaje que debemos presentar con claridad. Fíjate, hermano, no te preocupes por la respuesta, esta recae sobre la soberanía y la misericordia de Cristo. Simplemente tú, como embajador, tú preocúpate por presentar el mensaje claro, directo, sin filtro, concentrado, y el Señor va a hacer lo demás. El Señor va a hacer lo demás. Te voy a poner aquí un ejemplo. Hace un tiempo, yo tengo un amigo y su papá seguido pasa al taller a platicar, con decirte que no sé cómo se llama el señor. Luego le pregunto a mi papá, ¿cómo se llama? No sé. Vamos a decirle que es el señor Edgar, porque su hijo se llama Edgar. Y yo no sé cómo se llama, pero hace 2 años falleció su esposa y nos invitaron al funeral, y su hijo me pidió que hablara en el funeral. Yo prediqué el evangelio, ¿no? Y después el papá pues pasa y platica. Cada vez que pasa yo le hablo, mi papá también le habla, le predicamos, y yo le empiezo a hablar y le empecé a decir, digo, ¿cómo se siente ahora que ya no está su esposa? No, pues triste. Y ya empezamos a platicar, ¿no? Cómo cada quien pasa su duelo, ¿no? Y me preguntó que cómo se hace en la religión cristiana. Yo ya le dije, no, pues es que nosotros los cristianos tenemos la certeza, la convicción, sí nos duele porque somos carne, pero de que nuestro hermano o nuestro familiar al morir, dice la palabra, que no muere, sino duerme, y simplemente vuelve a su ciudad natal, porque de allá él venía. Él era hijo de Dios, ¿y dónde vuelve? A la ciudad de donde esperamos nosotros al Señor, ¿no? Y nosotros tenemos la firme convicción de que en el momento en el que Jesús venga por segunda vez, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y le digo, y nosotros los que hayamos quedado seremos transformados y llevados juntamente con él. Digo, esa es nuestra esperanza, que nuestros familiares, nuestros hermanos en Cristo no han muerto, simplemente dejaron lo que es este cuerpo. Como dice mi papá, no mueren, simplemente cambian de domicilio. Entonces yo le empecé a predicar el evangelio, le dije, este evangelio también es para usted, crea en el Señor Jesucristo. ¿Y qué creen que hizo? Yo esperaba ver una reacción, pero ¿sabes qué hizo? Simplemente se rió en mi cara, y me dice, bueno, Juan, pues cada quien su religión, se dio la vuelta y se fue. En definitiva,
no fue la respuesta que yo esperaba. No. Y de nuevo yo tuve ese sentimiento familiar de haber fracasado al compartir mi fe. Pues, pensé, ojalá hubiera sido yo más claro, ojalá hubiera dicho algo mejor. Pero la verdad de las cosas, hermano, es que lo que dije era la verdad. Dije y hablé el evangelio. Y ahora entiendo, hermanos, que debo confiar en Dios para el resultado. Y ahora entiendo que si este Señor decidiera, que si el Señor más bien decidiera llamar a esta persona a la fe, ¿qué crees? No será porque yo dije todo bien, sino que sería solo por gracia de Dios, ¿no? Fíjate, Martín Lutero decía lo siguiente: nosotros podemos llevar el evangelio al oído de las personas, pero es Dios que se encargará de llevarlo a los corazones. Fíjate, si el Señor decide salvar a aquella persona a la que tú le estás hablando, no va a ser por ti, va a ser por su gracia. Pero por lo pronto tu deber, ¿cuál es? Presentar el evangelio, ser embajador de Cristo. ¿Lo ves? Entonces fíjate, el embajador debe de presentar el mensaje con claridad, pero confiar en Dios y en el Espíritu Santo y en Cristo para la respuesta. Amén. Vámonos con el punto número 3. Fíjate, los embajadores no deben desanimarse. Los embajadores no deben desanimarse. Abre tu Biblia, por favor, en Corintios, segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 1. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 1. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, ¿qué dice? No desmayamos. No desmayamos. Pablo recibió el ministerio de la predicación a los gentiles. A los que estaban en autoridad, a reyes, a sabios y también a gentiles. Fíjate, entonces él recibió ese ministerio por la misericordia de Dios. Y como lo recibió, entonces dice, no desmayamos. Fíjate, es necesario que nos recordemos esto a nosotros mismos. Y más cuando somos tentados a pensar que nuestros intentos de evangelización son inútiles. Es inevitable que la apatía y los prejuicios del oyente no nos afecten. Después de todo, seguimos siendo carne. Sin embargo, por la naturaleza de la encomienda que hemos recibido, es menester no desmayar y por el contrario, soportar. Soportar. Fíjate, el desánimo al evangelizar es producido por el enfoque o respuesta que esperamos obtener. Pero al no recibir tal respuesta, el desánimo se hace presente. Esto nos hace preguntarnos si realmente vale la pena seguir evangelizando. Por ejemplo, aquí te voy a poner un ejemplo. En una iglesia donde nosotros íbamos, nosotros tres, yo le pregunté al pastor que por qué no evangelizábamos. Y dice, no, Juanito, es que no nos ha funcionado. Que no nos ha funcionado. Vamos, gastamos dinero, perdemos tiempo y la gente no responde. Hemos optado mejor por simplemente abrir las puertas y que llegue la gente. ¿Ha funcionado según él? Sí, porque ¿qué crees? Llega gente. Pero eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar. Simplemente llega gente, pero pregúntame cuánto tiempo dura la gente ahí. No dura. ¿Y por qué no dura? Porque simplemente es gente que viene de otros lados buscando si hay algo que les gusta, ven algo que les gusta, se quedan, pero ven algo que no les gusta, ¿qué pasa? Se van. Eso no produce cristianos firmes, eso no produce cristianos constantes. Entonces fíjate,
Cuando este pastor vio que fueron a evangelizar y no produjo lo que él esperaba, ¿qué pasó? ¿Se desanimó? Se desanimó y seguramente se preguntó si valía la pena seguir evangelizando. Gracias a Dios el Señor me ha permitido hablar con personas así que conocemos y les predico y no se produce la respuesta que uno quisiera. No se produce la respuesta que uno quisiera y uno tiende a decir, ya no le voy a decir nada, pero no, nuestro deber es seguir diciéndoles. Lo vamos a leer más adelante. Y cuando te sientas, hermano, de esta manera, apagado y sin ánimos para llevar a cabo la evangelización, recuerda este versículo que te voy a leer. Este versículo ya lo leímos en la serie que hablamos sobre la restauración. Filemón 1:6. Filemón 1:6. Filemón, la última carta del apóstol Pablo que aparece aquí en la Biblia. Filemón, capítulo 1, bueno, en el único capítulo que tiene, verso 6. Ok, fíjate, antes de que lo leamos, aquí Pablo está orando por Filemón en su carta. Y para que podamos entender mejor el versículo 6, vamos a leer desde el versículo 4. Fíjate, Pablo está orando por Filemón en su carta. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Filemón dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Recuerda que está orando. Verso 6, fíjate, para que la participación de tu fe, Filemón, sea eficaz, fíjate, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Ya te diste cuenta? Es una oración. Entonces fíjate, oro, Filemón, para que la participación de tu fe sea eficaz. Dice, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Fíjate, aquí Pablo tiene más que la evangelización en mente, aunque no menos que eso. La oración de Pablo es para que Filemón sea activo en la fe. Para que Filemón sea activo en la fe. Pero checa que la razón no es ni la respuesta ni nuestra efectividad. Pablo está diciendo algo que rara vez escuchamos. Él estaba orando para que la fe de Filemón fuera eficaz en todo el conocimiento de Cristo. Entonces fíjate, cuando te sientas triste, cuando te sientas apagado, cuando te sientas incluso frustrado porque le hablas a tu familiar y no se convierte o ves que no pasa nada, recuerda que Cristo, o en este caso también nosotros, oramos los unos por los otros para que nuestra fe sea eficaz, para que nuestra fe produzca el fruto que debe producir. Entonces fíjate, compartir nuestra fe es para nuestro propio beneficio. Es prácticamente lo que le está diciendo Pablo a Filemón. Esto de que tú ayudas a la gente, de que recibes a las personas, esto simboliza que es una fe eficaz y a ti, Filemón, o a ti, hermano cristiano, te sirve también para que obtengamos un entendimiento más pleno de las cosas buenas que tenemos en Cristo. Fíjate, debemos estar convencidos, hermanos, de que compartir nuestra fe, independientemente de la respuesta, escucha, es la clave para la salud espiritual del individuo y de la comunidad. Nota esto, cuando tú le predicas a una persona y no se arrepiente, pero inmediatamente llega a tu corazón un sentimiento de saciedad, de decir, dije lo que tenía que decir, hablé lo que tenía que decir, y si bien no se convirtió, pero yo estoy llevando a cabo mi labor. Y entonces fíjate, necesitamos compartir nuestra fe de manera activa, porque esto no solamente es beneficio para el oyente, también para ti. Fíjate, te voy a leer, no lo busques, Filemón 1:6 del mismo versículo en dos versiones diferentes. La primera te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente.
Nueva Traducción Viviente. Fíjate, ahí sí ya aparece, dice, pido a Dios, fíjate, que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Entonces, fíjate, ¿cómo debes de vivir tu fe? ¿Cómo debes de, fíjate, que vives todo lo bueno que tenemos en Cristo? Debes de, fíjate, pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Cuando tú compartes tu fe, tú estás siendo generoso y estás comprendiendo y viviendo todo lo bueno que Cristo ya nos ha dado. ¿Lo ves? La segunda versión, te lo voy a leer en la versión traducción en lenguaje actual. Fíjate lo que dice. Fíjate, dice, tú confías en el Señor, lo mismo que nosotros. Por eso le pido a Dios que sigas confiando en Él hasta que conozcas todo el bien que podemos hacer gracias al amor que sentimos por Cristo. Entonces, fíjate, tú debes de compartir el Evangelio hasta que te des cuenta de todo el bien que tú puedes hacer cuando tenemos el amor de Cristo. ¿Lo ves? Fíjate, la evangelización, hermano, no solo es un deber y una misión que debería de ser característica de la iglesia. También es la manera en la que el evangelio es expandido, sin dejar a un lado que también es para nuestro fortalecimiento espiritual y nos obliga a tener una verdadera comunión y dependencia con el Espíritu Santo. ¿Lo ves? Fíjate, entonces, hermano, anímate a crear con nosotros, escucha la palabra que voy a usar, una cultura de evangelización. Una cultura de evangelización. Escucha, no dependamos de un evento o de un funeral o esperar una enfermedad terminal para que la gente quiera oírnos. Seamos evangelistas intencionales y no ocasionales. Y ya para terminar, te voy a pedir por favor que abras tu Biblia en 2 Timoteo, capítulo 4, del 1 al 5. Fíjate, aquí Pablo le está hablando a Timoteo, ya la manera en la que se está despidiendo prácticamente, dice así, vamos a leerlo, dice, te encarezco o te encargo o te pido o te encomiendo delante de Dios, fíjate, delante de Dios. ¿Quién era el pastor de Timoteo? Pablo. No está diciendo te encargo delante de mí, no, te encargo delante de Dios el Padre, fíjate, y del Señor Jesucristo, fíjate, que juzgará a los vivos como tú, Timoteo, y como tú, hermano cristiano, y los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjate, Pablo le está diciendo que Timoteo en un momento, en algún día, se va a enfrentar a Dios Padre y a Dios Hijo y le va a dar cuentas de lo que le está encargando. Fíjate, verso 2, te encarezco delante de Dios, bueno, voy a leer el verso 1 otra vez, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjate, que prediques la palabra, escucha, que instes a tiempo y fuera de tiempo, fíjate, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, sí, pero con doctrina también. ¿Ya viste? Verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o no aguantarán o no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, fíjate, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Verso 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Verso 5, pero tú sé sobrio en todo,
Fíjate, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, ¿qué dice? Cumple tu ministerio. Una vez una hermana, recientemente, un poquito antes de que empezáramos con este curso, me preguntaba de qué íbamos a empezar a hablar en enero. Y le dije de esto, ¿no? De la evangelización, y me dice, pero ¿qué no? Dice, que no nada más hay, no nada más es, los evangelistas son los que tienen el ministerio de evangelismo. O sea, entonces, si fuera así, entonces ¿por qué el Señor Jesús hubiera sido claro al decir a los apóstoles, los envió a ustedes, nada más ustedes, nadie más va a predicar más que ustedes, ¿sí o no? Y le digo, no, es que, fíjese, Leo, ¿cuál es la ordenanza que Pablo le da a Timoteo? Timoteo siendo pastor, no le dijo, tú eres pastor, así que manda que evangelicen. No, le dice, tú, pastor, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Los discípulos, en el momento que son encomendados a la gran comisión, pasan de ser discípulos a ser enviados, ¿no? Y les dice que vayan y hagan discípulos, y a su vez esos discípulos, ¿qué van a hacer? Más discípulos y predicar. Entonces, esto de la evangelización no recae solamente en los que digan, yo soy evangelista, no. Esto recae sobre los lomos de todo aquel que es hijo de Dios. Así es, todo aquel que ha sido reconciliado con el Padre, todo aquel que es nacido de Dios, tiene el deber de evangelizar. Entonces por eso te leí esto, y tú haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, independientemente del ministerio en particular que el Señor nos dio. A todos nos llamó a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Amén, hermanos. Pues esa es la tercera enseñanza. La próxima semana vamos a ver una que lleva por títulos, se me fue el nombre, herramientas útiles para una correcta evangelización, y esa sí va a estar más larga. Así que les pido, por favor, hermanos, echen mano de los recursos que les estamos dando. No nos quedemos callados, prediquemos el evangelio. Muchas veces juzgamos una predicación en que si lloré al final o que si me sentí mal. No, esto nos está llevando al terreno de la práctica. Hay que llevarlo a cabo, hay que hacerlo. No estamos aprendiendo otra cosa más que lo que la Biblia nos está enseñando. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te doy gracias porque tú nos muestras cuál es nuestra labor como embajadores de Cristo. Nuestra labor es hablar como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ese es el mensaje que nosotros embajadores debemos de hablarle al perdido, al que está cautivo en su pecado, al que ofende, al que maldice, Señor, al asesino, al pederasta, al homosexual, a la lesbiana, Señor. Nosotros debemos de llevar este evangelio, y nosotros como embajadores debemos de tener cuidado de presentar, Señor, el mensaje de manera clara, directa, sin quitar ni añadir, siendo claros, siendo enfáticos, pero también reconociendo que la respuesta no recae sobre nuestros hombros, sino recae sobre los tuyos. Señor Jesús, ayúdanos, fortalécenos. Dice tu palabra que no es con ejército, no es con fuerza, ni con poder, mas con tu Santo Espíritu, Señor. Las armas, dice el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia no son de este mundo, sino poderosas en Dios. Te ha placido a ti, Señor, salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación, Señor. Cuántas armas, cuántos beneficios, cuántas, Señor Jesús, cosas nos has dado para poder llevar a cabo tu labor. Concédenos ser embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Pongo en tus manos a todas
las personas que nos rodean, por las cuales oramos también en la mañana, que nos permitas, Señor, hablarles de tu palabra. Y yo te pido, concédeles venir a ti en arrepentimiento y fe. Y hoy tampoco no quiero olvidar a este hermano que se encuentra en prisión. Fortalécele. Te pido que él siga hablando de tu palabra estando en esa prisión, Señor. Al igual que a nosotros, que podamos vencer nuestros temores, nuestras penas, también nuestros complejos, Señor, y que sea más fuerte la comisión con la cual hemos sido encomendados, Señor. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que tú has mandado. Y he aquí tú estás con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Muchas gracias porque podemos recibir tu palabra, porque tú nos enseñas y nos capacitas, porque nos fortaleces y nos envías, pero también estás con nosotros en medio de la angustia, Señor. En tu nombre te doy muchas gracias, Señor. Amén.